Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra serie de webinars bajo el nombre de Jornadas de Comercio Exterior. Y para iniciar, quisiera dar la palabra al director general de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, el señor Johannes Hauser. Señor Hauser, por favor. Muchas gracias, Sabina. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por su presencia. Me da gusto saludar a todos ustedes para dar inicio el día de hoy con el ciclo de jornadas de comercio exterior que el día de hoy empieza y que a lo largo de los próximos meses hasta mediados de diciembre en 6 sesiones va a cubrir diferentes aspectos del comercio exterior. El día de hoy empezamos más bien con información fundamental, cómo incursionar en el comercio exterior, para luego entrar en más detalles en las sesiones siguientes en las próximas semanas. Bueno, todos sabemos que México en buena parte, o la economía mexicana en buena parte, vive de la exportación, es un factor esencial para el desempeño de la economía nacional. Gracias a los diferentes acuerdos de libre comercio, existe acceso preferencial en muchos mercados importantes a nivel mundial. Obviamente Estados Unidos, Europa y otras regiones y países del mundo, lo cual es una gran ventaja, es un privilegio. Y la pregunta cómo aprovechar estas oportunidades es justamente la esencia de lo que se llevará a cabo en esta sesión y en las que siguen. CAMEXA es la bisagra principal en el ámbito binacional entre México y Alemania. Aún así, o sin embargo, esta serie de jornadas no tiene tanto el enfoque en cómo exportar o importar a o desde Alemania. Eso excepcionalmente no va a ser el enfoque, sino va a ser digamos, la información fundamental acerca de cómo realizar los diferentes pasos y cuáles son los aspectos relevantes en el momento en que una empresa quiere dedicarse a incursionar en mercados extranjeros. Posteriormente, una vez terminada este ciclo, sí vamos a seguir con información sectorial en cuanto a la exportación a Alemania, eso en un momento posterior. De momento, el enfoque es, tal como lo dije, la información fundamental. Y tenemos el gran gusto y el privilegio de poder contar a lo largo de la sesión de hoy y de las próximas sesiones con expertos, en gran mayoría socios de CAMEXA. Y en primer lugar quiero saludar y dar la bienvenida en particular a Gerardo Canseco, que es el coordinador de nuestro Comité de Comercio Exterior y el socio de la empresa Chévez Ruiz Samaripa. Muchas gracias, Gerardo, por estar aquí, por compartir tu expertise con nosotros y con todos los que hoy se han conectado a esta jornada. A la vez quiero agradecer también a mi colega Sabine Schulte, que dentro de CAMEXA ha sido responsable de conceptualizar y organizar esta serie de jornadas que el día de hoy empiezan. Bueno, entonces con esto quiero terminar. Agradezco nuevamente su presencia, agradezco a los ponentes, en particular a Gerardo el día de hoy, y paso o regreso el micrófono a Sabine, que es la moderadora del día de hoy y que va a guiar a través del programa. Muchas gracias y que sea una jornada muy enriquecedora para todos. Gracias. Muchas gracias, señor Hauser. Adicional a los agradecimientos ya expresados por el señor Hauser, también deseo expresar el agradecimiento a mis colegas del Departamento de Socios y del Departamento de Marketing que nos han apoyado en la realización de esta serie de webinars. Permítanme iniciar con las reglas del juego del día de hoy. Se les solicita a todos mantener sus micrófonos cerrados y cualquier pregunta o comentario realizarlos a través de la pestaña de preguntas y respuestas.
Se dará respuesta a las preguntas al término de la exposición de Gerardo. Enseguida me permito presentarlo. Ya el señor Hauser nos adelantó que Gerardo es el coordinador externo de nuestro Comité de Comercio Exterior. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Financiero de la Goethe-Universität Frankfurt am Main en Alemania. Asimismo, es socio de Chévez Ruiz Amarripa, especializándose en consultoría y litigio de comercio exterior y derecho energético. Su práctica de comercio exterior se centra especialmente en asesorar a empresas en proyectos de importación y exportación, en la obtención de autorizaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria SAT, así como en los programas IMEX, clasificación arancelaria, tratados de libre comercio, valoración aduanera, relaciones contractuales en la cadena logística, procedimientos antidumping, etc. La mitad de su práctica se desarrolla en la defensa de contribuyentes e importadores y exportadores ante los tribunales. Ahora bien, en materia de temas energéticos, ha participado en la autorización de programas PROSEC para parques fotovoltaicos, regulación en la importación de combustibles y la obtención de permisos energéticos ante la Comisión Regulatoria de Energía, la CRE. En el último año ha participado activamente representando a empresas de energía eléctrica y del sector de hidrocarburos en juicios de amparo contra diversos ordenamientos gubernamentales, tema que todos sabemos que está ahorita totalmente en boga. Asimismo, Gerardo ha participado y participa en diferentes asociaciones en colegios, siendo el coordinador de la Comisión de Comercio Exterior de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y siendo profesor de la Cátedra de Creación Supranacional del Derecho en la maestría de la Escuela Libre de Derecho. Esto fue de 2016 a 2018. Sin más preámbulo, paso la palabra a Gerardo. Gerardo, por favor. Muchas gracias, Sabine. Antes que nada, agradecer a la Cámara por la invitación a participar en esta primera sesión de las Jornadas de Comercio Exterior. Estoy muy honrado, muy agradecido. Gracias, Johannes, por tus palabras. Y pues hemos preparado para el día de hoy una introducción a lo que van a ser estas jornadas, desconociendo el perfil de todas las personas conectadas, que veo que son más de 128. Hay que tomar en cuenta, pues, si hay personas que nunca han importado o exportado, hay algunas que tal vez ya lo han hecho, hay otras que lo hacen habitualmente. Entonces, tomando en cuenta la diversidad del público, trataré de hacer una presentación que sea benéfica para todos y que todos tengan algún beneficio el día de hoy, ¿no? Permítame compartir mi pantalla. Me parece que tengo inhabilitada la función, Sabine, incluso como panelista. Listo, ¿me puedes ayudar a revisar si ahora puedes? Ya me parece, ya puedo. Gracias, perfecto. Gracias, Yolanda. Ya deben poder verla. ¿Correcto? Bueno. Sí, se ve bien. Bueno, como preámbulo a la exposición, una breve descripción de los temas que se tratarán en las jornadas. El día de hoy trataremos de las premisas de la importación y la exportación, cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta. Subsecuentemente habrá temas fiscales y contables en la segunda sesión. Después se hablará sobre la importancia y las tareas de las agencias aduanales, así como de los operadores logísticos que intervienen en la cadena de comercio exterior para llevar y traer mercancías. También hay un tema preparado respecto al cumplimiento de normas y la certificación internacional, que es un tema muy, muy relevante, donde pues ya lo que puede parar la mercancía no es el pago del impuesto, sino simplemente el no contar con el papelito, ¿no? El no contar con una certificación.
eso puede ser suficiente para que la mercancía no entre al país o no pueda salir, ¿no? También hay una sesión para platicar sobre los medios de pago o financiamientos al comercio exterior. Y por último también el tema de los seguros, ¿no? El tema del transporte y del seguro de la mercancía, que es también vital y es algo que siempre ha estado presente en el comercio internacional. Antes que nada, platicarles que pues, en el comercio internacional es una necesidad que está en la sociedad. Siempre ha estado el intercambio de bienes, de los excedentes que existe de un lugar a otro. Y por lo tanto, el comercio internacional siempre ha estado con nosotros. Y para lo cual, pues han existido siempre reglas que ponen los estados, que ponen los gobiernos, para tanto proteger su producción nacional, pero muchas veces también para proteger a las personas y a las propiedades de las cosas. Esto es, se tiene que verificar que las mercancías que están entrando o saliendo de los países, pues cumplan con ciertas reglas, con ciertas normas para que sean seguras, ¿no? Tomando en cuenta eso, el objetivo del día de hoy es platicarles sobre qué tenemos que tener en mente para iniciar procedimientos de importación y de exportación, para continuar con nuestros negocios en la arena del comercio internacional, pero siendo más eficientes y también siendo más seguros, evitando contingencias, ¿no? Para ello he dividido la exposición de hoy platicando primero sobre los regímenes aduaneros, que son las posibilidades de cómo pueden entrar y salir las mercancías. Platicaremos en segundo término sobre la importancia de la clasificación arancelaria, los documentos que se requieren para importar y exportar, las autoridades relevantes que interactúan en el comercio exterior, que no solamente es la Administración General de Aduanas, sino son muchas más, así como esta plataforma electrónica que se llama Ventanilla Única de Comercio Exterior, que quienes la conocen pueden tener pues tanto muy buenas como muy malas experiencias al operar esta herramienta tecnológica. También platicaremos sobre ya qué es el despacho aduanero y cuáles son los problemas comunes que existen al momento de tramitar una importación-exportación, pero también lo que puede pasar 5 años después, porque la mercancía puede ingresar el día de hoy, pero las autoridades tienen facultades para fiscalizar esa operación que ocurrió hoy, 5 años después, ¿no? Entonces, una operación exitosa de comercio exterior no termina con que la mercancía se entregue al cliente, sino todavía existen 5 años donde el SAT puede llegar a tocar la puerta y revisar una operación. Finalmente platicaremos como preámbulo y una breve entrada de cuál es la importancia del rol del agente aduanal, así como la importancia del transporte seguro de mercancías. Y finalizaremos haciendo una reflexión del gran cambio que viene en la administración pública, que es con la creación de la Agencia Nacional de Aduanas, que, pues, como veremos, es la separación de aduanas del SAT para ser una entidad hermana al SAT, ¿no? De la misma envergadura, del mismo nivel, ¿no? Eso trataremos al final. Y también cuando termine la exposición, abriremos el espacio para que los asistentes puedan hacer sus preguntas y tener responder los cuestionamientos que surjan de la exposición. Entrando en materia sobre los regímenes aduaneros. Como les comentaba, los regímenes aduaneros son todas aquellas posibilidades que tenemos para meter o sacar mercancías del país. Cuando hablamos del ingreso de mercancías al país, se habla de importación. Y aquí hay 2 formas de importar. Uno, cuando la mercancía se importa definitiva, que eso significa que la mercancía ingresa al país para permanecer de forma permanente. No existe la intención de retornar la mercancía. Esto tampoco quiere decir que si por alguna circunstancia quiero sacar la mercancía, no tenga prohibido hacerlo, ¿no? Pero cuando la ingreso, mi intención es que se mantenga, ¿no? No tengo un plazo para sacarla, ni tengo la intención de sacarla, ¿no? Posteriormente, una vez importada la mercancía y transcurrido el plazo que sea, puede surgir cualquier circunstancia que tenga que mandar reparar la mercancía
que tenga que, la vendí y va a salir, la mercancía puede salir. Pero la mercancía cuando ingresa, en la psique, en la intención del importador, es que se quede en el país. Por el contrario, tenemos la importación temporal, donde el importador reconoce, sabe que desde el momento que se está ingresando al país esta mercancía, va a retornar. La mercancía no se está importando con la intención de que se quede en México. Se va a importar con muchas intenciones que ahorita podemos comentar, pero se sabe que la mercancía va a salir del país en un lapso determinado. Esta importación temporal puede tener dos modalidades, donde la mercancía sale en el mismo estado o cuando la mercancía se transforma. Cuando la mercancía sale en el mismo estado, los ejemplos más comunes son cuando importamos un barco, cuando importamos piezas para una exhibición o para una feria industrial, donde la mercancía no se le va a hacer nada, ¿no? Solamente se va a importar para un objetivo específico y va a salir dentro del plazo. La otra subespecie de la importación temporal y que es muy relevante para nuestro país es la importación temporal con un objetivo de transformación. Y aquí entra por primera vez el concepto de las empresas IMEX, que estas empresas IMEX tienen una autorización de la Secretaría de Economía para importar de forma temporal materiales, envases, materia prima, que van a transformar en un producto semiterminado o terminado. Esto es muy relevante para el país porque nosotros, por nuestra posición estratégica de tener en la frontera norte al mercado más grande del mundo, existen muchas empresas que se establecen en México para producir productos cuyo destino no es México, sino el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, existen muchas empresas en México que tienen esa autorización IMEX y con la cual importan materiales de Alemania, de Francia, de China y que son transformados aquí en México y ya que tienen un producto terminado o semiterminado, se exporta, ¿no? Inclusive hay que tomar en cuenta que las operaciones IMEX pueden ser tan complejas donde hay una empresa IMEX que hace un primer proceso, se lo pasa a la empresa IMEX 2 para hacer un segundo proceso y se lo pasa a la IMEX 3 y así puede haber una cadena, ¿no? Eso es algo muy común y que existente para la industria automotriz, donde antes de la industria automotriz que opera con otra figura que ahorita vamos a platicar, existen en la cadena empresas IMEX que realizan ese tipo de operaciones. Ahora, hablando de la figura de exportación, también tenemos los dos mismos géneros, definitiva y temporal, ¿no? Ya no nos detenemos a platicar en detalle. El tema de la exportación definitiva es saco la mercancía sin la intención de que vuelva al país. Y nuevamente hago la acotación, eso no significa que exista alguna circunstancia por la cual pueda regresar, pero la intención original de la salida es que no regrese, ¿no? Y la exportación temporal es la saco con la intención de que va a regresar en algún momento, ¿no? Figuras muy comunes en la exportación temporal es cuando la mercancía, por ejemplo, se envía al extranjero para una reparación. Cuando termina la reparación, se regresa el bien, el producto al país, ¿no? Y el beneficio de la exportación temporal es que en su retorno, en su regreso, pues no tiene que pagar impuestos, ¿no? Entonces, esta figura de repente es desconocida o no se ocupa adecuadamente. Y si imaginemos un motor muy importante de una máquina muy relevante en la producción que está descompuesto, lo mandamos a Alemania para que lo compongan, y si no se exportó de forma temporal, si se exportó de forma definitiva, tendremos un problema en el retorno, porque al retornarlo vamos a tener que pagar otra vez impuestos, ¿no? Y tal vez dirán, no, pues no paga impuesto porque viene de Alemania, pero el IVA ese no lo perdona. Entonces se tendrá que pagar el IVA. Entonces sí es relevante la figura de la exportación temporal y en mi práctica veo que a veces es desconocida y se pueden cometer errores al no utilizarla. Pasamos a la figura del depósito fiscal. Esta también es muy relevante para emprender negocios, donde se
ingresan mercancías a almacenes generales de depósito, que son almacenes autorizados por el gobierno, donde la mercancía ya está en territorio nacional, pero aún no ha pagado impuestos. Y no ha pagado impuestos porque la persona que las ingresa, y podemos llamarle importador entre comillas, porque todavía no sabemos si la va a importar o no, todavía no sabe qué va a hacer con la mercancía, ¿no? Puede ser que la meta en ese momento va a estar viendo si consigue clientes. Supongamos que se traen 10 máquinas, importarlas sería tener un desgaste financiero porque tendrá que pagar los impuestos de importación, pero a lo mejor anda probando suerte buscando clientes, y una vez que va consiguiendo los clientes, va haciendo las extracciones, va sacando la mercancía del depósito fiscal. Y de esta forma, hasta que saca las mercancías, es que paga los impuestos. También puede ser que no consiguió ningún cliente y decide sacar las mercancías, pues también, y las envía, por ejemplo, a Centroamérica o a Estados Unidos, se puede hacer eso. Entonces, el depósito fiscal es un limbo en materia aduanera, donde la mercancía aún no se le ha destinado un régimen específico de importación o de exportación, sino están en el régimen de depósito fiscal y no se han pagado impuestos, y se pueden importar o exportar, importar temporalmente, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Es un régimen bastante utilizado y a veces desconocido. Ya después, si nos sobra tiempo, comentaremos ahí algunos temas de IVA, que luego el SAT llega a fiscalizar en esta figura de depósito fiscal. Y como un subíndice del tema de depósito fiscal está la figura de depósito fiscal automotriz, muy relevante para las empresas automotriz terminal, las armadoras, donde ellas gozan de un régimen especial, específico, distinto al programa IMEX, con muchos más beneficios, donde les permiten recibir pues materiales o productos intermedios para continuar en el proceso de armado de un vehículo, y se van a pagar impuestos solo en la medida que los autos, el producto terminado, se quede en el país, ¿no? Y si el auto sale de México y no se quedó en el país, pues no se pagan impuestos, ¿no? Es un régimen bastante complejo, pero muy noble, que existen para fomentar el establecimiento de empresas terminales automotriz en México. También tenemos la figura del recinto fiscalizado estratégico. Este régimen ya tiene más de 20 años y es para instalarse en parques industriales, donde se trata de zonas de libre comercio, donde se establecen varias empresas, y dentro de esa zona pueden ocurrir muchas transferencias de mercancías importadas bajo este régimen y no están pagando impuestos, en el entendido de que la mercancía se importa, se está transformando, se pasa a la empresa de al lado que le hace otro proceso, se pasa a la de al lado que le hace otro proceso, y bajo el cumplimiento documental y cumplimiento aduanero, pues están tomando este beneficio de diferir el pago de impuestos, y solo si la mercancía se queda en el país es que se va a detonar el pago de los impuestos, ¿no? También es un régimen aduanero para incentivar la producción, para incentivar que plantas productivas se instalen en el país, tomando en cuenta que México es un país de manufactura y que muchos de los productos son de exportación para el mercado más importante, que es Estados Unidos. Finalmente hay una figura también de tránsito. Este régimen consiste en que la mercancía va a entrar al país, pero no se va a quedar en el país, solamente está pasando, solamente está cruzando el país, ¿no? También es una figura a veces no tan conocida, pero bastante útil, ¿no? Esta figura es útil, por ejemplo, para importar mercancía, por ejemplo, por Manzanillo, y ingresa en tránsito hasta la Ciudad de México o la zona industrial de México en Vallejo, y luego ahí se termina el régimen de tránsito y ya se realiza la importación definitiva, ¿no? O inclusive una importación temporal, ¿no? Entonces, tener en cuenta que también esos regímenes pueden ser combinables. Dicho lo anterior,
Ahora pasamos al tema de la clasificación arancelaria y en esta primera lámina vemos desde la perspectiva de la importación. La clasificación arancelaria es vital. Es vital porque de ella se va a detonar el pago de los impuestos y también se va a detonar qué documentos debo obtener para demostrar el cumplimiento de ciertas regulaciones y restricciones. Y aquí, en el tema de clasificación arancelaria, recordar que al vivir en un mundo globalizado, existe un lenguaje común, un lenguaje de las mercancías, donde con base en la Organización Mundial de Aduanas, existe un sistema armonizado para clasificar las mercancías. Esta mesa sobre la cual está mi computadora, la computadora misma, tiene un código arancelario, tiene una fracción arancelaria que va a ser, al menos en 6 números, idéntica en todos los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas, que son los países más relevantes para el comercio. Esto facilita el comercio porque si bien pues, se hablan diversas lenguas en diversos países, al asignarles fracciones arancelarias, facilita el intercambio de información de qué tenemos frente a la aduana, ¿no? Si lo que tenemos es una mesa de madera, si es una mesa de plástico o es una mesa de metal. Y dependiendo del material del que esté compuesto, le va a corresponder una fracción arancelaria distinta. Y dependiendo de esa fracción, va a ser el pago de los impuestos, pero también va a ser la determinación del tipo de permisos o el tipo de avisos que se tienen que obtener o que se tienen que dar. También es muy relevante que en la clasificación arancelaria, clasificar una mesa de madera pues es sencillo. Pero ¿qué sucede si la mesa trae integrada ya un dispositivo electrónico, como puede ser una computadora? Entonces, ¿ya es una mesa o es una computadora? ¿Qué es lo que le da la característica esencial, ¿no? Puede haber también incluso, aquí está, productos que cumplen funciones distintas o que están hechas de materiales distintos, cuya clasificación arancelaria es muy compleja. También productos químicos, donde es necesario tener un análisis de laboratorio para conocer su composición. Y derivado de la composición es que se va a tener la clasificación arancelaria correcta. Aquí, entonces, es muy importante que antes de iniciar un proyecto de importación o de exportación, se tenga la certeza de cuál es la clasificación. Porque si no se tiene la certeza, puede haber contingencias tanto en el momento de la importación o 5 años después. Para esto también es relevante que si existiera duda sobre la clasificación, también se puede hacer una solicitud de confirmación de criterio ante el laboratorio de aduanas. Y entonces el laboratorio de aduanas nos puede orientar, nos puede dar su dictamen de cuál es la opinión de la clasificación correcta. Si la mercancía es sencilla de clasificar, pues bastará con el ejercicio que se haga con el agente aduanal. Y más adelante platicaremos sobre la relevancia de esta relación con el agente aduanal, porque sí es importante tener esa primera comunicación con el agente aduanal sobre el producto que se está clasificando, ya que si se tiene contacto de primer nivel con alguien que no está correctamente capacitado para clasificar, esa determinación incorrecta puede tener consecuencias muy, muy adversas, ¿no? Entonces, una vez que se tiene la clasificación, podemos checar la ley de los impuestos generales de importación y de exportación y revisar cuál es el impuesto que le corresponde. Porque como mencionábamos, si la mesa es de madera o si la mesa es de plástico, el impuesto va a ser distinto. También nos va a impactar en la preferencia arancelaria. Al rato platicaremos brevemente sobre los tratados de libre comercio. Pero dependiendo del código arancelario, dependiendo de la fracción arancelaria, puede ser que esté exento o no esté exento o tenga un descuento en el impuesto, y por eso es relevante tener bien la fracción. En el tema del pago del IVA, hay un anexo, por ejemplo, anexo 27, con el cual viene listado las fracciones que no deben pagar IVA en la importación. Entonces, también por eso es relevante el impacto que va a tener
en el impuesto al valor agregado. También en el tema de cuotas compensatorias. Si el producto fue sujeto a una investigación antidumping, el resultado de la investigación antidumping se impone siempre con base en fracciones arancelarias. Entonces, la fracción arancelaria siempre va a ser el primer indicativo si el producto está sujeto o no a una cuota compensatoria. Aquí solamente como paréntesis, tomar en cuenta que pudiera darse el caso que el producto se clasifique en una fracción arancelaria que está sujeta a una cuota compensatoria, pero por las características específicas del producto, se puede concluir que ese producto no es objeto de la cuota. En ese caso se tiene que hacer una consulta, un procedimiento ante la Secretaría de Economía y se puede obtener un oficio con el cual se puede exentar el pago de la cuota compensatoria, ¿no? Pero todo esto pues, va a ser detonado en primera instancia por la fracción arancelaria. Respecto a la regulación y restricción arancelaria, esto es algo distinto a los impuestos y que en muchas ocasiones es más relevante el obtener la documentación con la cual se está acreditando que la mercancía es segura, que la mercancía tiene los permisos sanitarios, los permisos de economía o los permisos incluso de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder ser importada. También hay mercancías que son muy fiscalizadas, muy protegidas por el país, como puede ser el tema textil, calzado y el acero, donde hay un tema de avisos automáticos que a su vez detona el tema de precios estimados. Estos son mecanismos del gobierno para dificultar la importación, pero también para monitorear qué tanta mercancía está entrando y que sobre todo que no existan también malas prácticas de subvaluación, que al rato platicaremos. También una regulación y restricción arancelaria es el tema de las normas oficiales mexicanas. Aquí recordarán los que ya han experimentado operaciones de importación. Hace año y medio hubo cambios muy importantes con el cumplimiento de las normas oficiales en materia de etiquetado y la primer vista para ver si mi mercancía debe cumplir o no con una NOM es ver la fracción arancelaria, ¿no? Aquí también hago el paréntesis de que no porque la mercancía esté llamada a cumplir una norma oficial mexicana, en automático ya está obligada, ¿no? Siempre hay que hacer el análisis específico con la norma oficial mexicana en mano y puede haber casos donde no obstante que la mercancía está llamada como fracción, cuando nos vamos al objeto de la norma oficial, cuando nos vamos a los casos de excepción, pudiera ser que la mercancía esté exceptuada. Y finalmente también la fracción arancelaria nos va a ayudar a determinar si estamos frente a una mercancía prohibida o hay una restricción para que la mercancía entre por una aduana específica o está sujeta a un padrón de importadores sectorial. Entonces, si no tenemos este ejercicio de clasificación arancelaria correctamente hecho, toda nuestra operación de importación o de exportación corre peligro, ¿no? Porque todas las premisas con las cuales yo estoy realizando el transporte, escogiendo la aduana, escogiendo los tiempos de entrega, se puede poner en peligro si no preparé todo correctamente. En temas de exportación, aquí recordar que México, al igual que la mayoría de países, regula poca la exportación. Normalmente no hay pago de impuestos. Tomar en cuenta que la clasificación arancelaria que se haga en México nos va a servir de referencia, porque como comentamos, al menos a nivel 6 dígitos, aquí una fracción arancelaria se compone por 8 dígitos, y desde hace 10 meses también entró en vigor algo que se llaman los NICOs, que son una nomenclatura de identificación arancelaria más específica, y le da otros 2 dígitos adicionales. Pero los 8 dígitos de México, los 6 primeros deben coincidir en todo el mundo, ¿no? Si no coinciden, hay algo de fondo que debe atacarse y debe corregirse, porque puede implicar pues, diferencias
en el tratamiento arancelario de la mercancía. Entonces, ¿a qué voy con este punto? El ejercicio de clasificación que se haga en México para una operación de exportación sí es relevante, pero se tiene que acudir al especialista del destino de exportación. Si yo voy a exportar a Alemania, pues debo entonces tener un especialista del lado de Alemania que pueda corroborar que la clasificación que yo pienso que es la válida es la correcta, porque de eso va a depender los requisitos que le exijan a la mercancía cuando va a entrar a Alemania, ¿no? Lo mismo para el tema de las preferencias arancelarias, ¿no? Dependiendo de la clasificación arancelaria, vamos a ver qué regla de origen aplica. Entonces, como veremos más adelante cuando hablemos de los tratados de libre comercio, una mercancía va a gozar de un certificado de origen, no solamente porque se manufactura en México. Tenemos que ver la regla de origen, porque las reglas de origen muchas veces tienen un valor de contenido regional y te pide que ciertos materiales o cierto valor de los materiales sean de origen mexicano. Entonces, hay que eliminar esa preconcepción de que simplemente porque la mercancía se ensambló, se hizo en México, automáticamente ya es originaria de México y puede beneficiarse de un tratado de libre comercio. Eso es falso. Hay que atender a la regla de origen, ¿no? Y con base en esto, pues tenemos claro que la clasificación arancelaria también juega un rol muy importante al momento de la exportación. Pasando ya a los pasos para importar, un primer paso es, para importar requerimos tener un padrón general. Un padrón general, este padrón es sencillo de tramitar, se hace en el portal del SAT, se requiere contar con un RFC con actividades empresariales y contar con un domicilio localizado por el SAT. Con base en eso se hace la solicitud. En mi experiencia, en no más de 3-4 días se obtiene una respuesta y normalmente es positiva, ¿no? También existen excepciones para realizar importaciones esporádicas, con las cuales no es necesario estar registrado en el padrón de importadores. También en el caso de operaciones con mensajería y paquetería, ahí también existen posibilidades de no estar registrado en el padrón de importadores. Cada vez hay más candados para las empresas de mensajería y paquetería para que empresas pues, que habitualmente están importando no tomen esa salida de mensajería y paquetería para evitar registrarse en los padrones, ¿no? Entonces, tener en cuenta que si una empresa está habitualmente importando, lo correcto es pues, inscribirse en el padrón general de importadores. Por otra parte están los padrones sectoriales, que esos son para mercancías que el gobierno mexicano pone un especial acento en la fiscalización o busca proteger la producción nacional por algún tema en específico, como pudiera ser su valuación. Algunos padrones sectoriales más importantes son los de textiles y calzado, el de acero, el de químicos, el de hidrocarburos y combustibles, el de armas, ¿no? Estos padrones sectoriales, a diferencia de los padrones generales, son más complicados de obtener. Dependiendo de cada padrón, los requisitos pueden variar. Por ejemplo, en el tema de un padrón de hidrocarburos y combustibles, se requiere acreditar el tema de dónde vas a traer el combustible, cuál es la calidad del combustible, dónde lo vas a almacenar, ¿no? En el tema de acero y textiles y calzado, pues hay que dar información sobre tus proveedores, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es la sensibilidad del producto, son los requisitos que nos va a exigir la ficha de trámite para obtener los padrones. Una vez que ya se obtiene el padrón, hay que tomar en cuenta que existen muchísimas causales de suspensión, ¿no? Son más de 40 supuestos de causales de suspensión. El SAT habitualmente va aumentando los causales de suspensión porque se dio cuenta que para las empresas importadoras, una forma de mantenerlas en estricto cumplimiento de sus obligaciones era cerrar la llave de la importación. Entonces, hay muchos supuestos
por las cuales te pueden suspender el padrón de importadores, algunos que son pues, muy extremos y que implicarían una conducta dolosa del importador, pero también hay muchos supuestos donde por simples errores contables, como no presentar una declaración informativa o como que un verificador del SAT fue a verificar el domicilio y tocó incorrectamente la puerta equivocada y entonces nadie la abrió y puso que el domicilio estando localizado, con eso es suficiente para que se suspenda el padrón, ¿no? Entonces, para los que ya están importando o los que piensan incursionar en temas de importación, la relevancia de revisar esas causales de suspensión y tener un procedimiento de estar checando constantemente de que no estemos en una causal es muy importante. Y esto también porque la suspensión se da de forma inmediata, no hay una notificación previa. Quien nos va a avisar que ya no podemos importar es nuestra agente aduanal cuando diga, oye, tu RFC ya no funciona, creo que está suspendido del padrón. Entonces sí es algo muy lamentable porque también los plazos para reincorporar en el padrón de importadores pues no son de un día a otro. También existen supuestos para padrón de exportadores, sin embargo son los mínimos. Ahorita se me viene a la mente el tema del el mineral de hierro, y esto pues tiene una justificación de seguridad, ya que por mucho tiempo la delincuencia organizada estuvo dentro de sus giros, estaba exportando mineral de hierro, y el hierro pues era robado, ¿no? Entonces hay ahí un padrón de exportadores para evitar que la delincuencia organizada se involucre en esas actividades de comercio ilícito, ¿no? Ahora, en el tema de los documentos y requisitos para importar y exportar, se requiere tener un RFC y un padrón de importadores, como ya mencionamos, contar con una factura. Y aquí cuando hablamos de factura, eso trata de una factura comercial y muchas veces puede ser también una factura pro forma. Una mala concepción puede ser que para importar yo tengo que ser dueño de las mercancías, y eso es falso, ¿no? Porque en muchas ocasiones yo puedo estar importando mercancías que no son mías o que no existe detrás de la operación de importación una compraventa, ¿no? Entonces, esto es posible, se permite en la legislación aduanera y en el Código Fiscal. Solo hay que revisar bien los supuestos, pero para importar no requiero ser dueño de las mercancías, ni requiero haber entonces adquirido las mercancías previamente. Pero sí se requiere contar con una factura, con un comprobante con el cual se pueda verificar cuál es el valor de las mercancías. ¿Y por qué? Porque el valor de las mercancías va a ser la base gravable, va a ser la base a la cual le vamos a aplicar los impuestos de importación, le vamos a aplicar el IVA. Entonces, tenemos que tener una base objetiva de dichas, del valor de las mercancías. Y esto va a ser la factura que se expida, ¿no? También el encargo conferido y carta de instrucciones, y eso va a regular la relación del agente, del importador o exportador con el agente aduanal. La lista de empaque, que es un tema del documento de transporte, donde se detalla qué es la mercancía que está llegando al país o que está saliendo del país. En su caso, si se va a invocar un tratado de libre comercio, se debe contar con el certificado de origen, y también si la mercancía está sujeta a algún permiso, algún aviso, alguna NOM, pues se tiene que contar con el documento que acredite que se está cumpliendo con esta regulación y restricción no arancelaria. Ahora pasamos al tema de las autoridades más relevantes. La autoridad más importante hoy por hoy es la Administración General de Aduanas, que es la que coordina todas las aduanas del país, es decir, todos los puntos de entrada y salida. Actualmente, la Administración General de Aduanas
depende del SAT, es una de las tantas administraciones generales que tiene el SAT, así como hay una administración general de grandes contribuyentes, una administración general de servicio al contribuyente, así una administración general de aduanas. Y veremos al final que existe la intención, y bueno, más que intención, es un hecho inminente, que se van a reestructurar y se va a independizar este brazo del SAT para ya no ser un brazo, sino ser un hermano del SAT, ¿no? Otra autoridad muy relevante es la Secretaría de Economía. Al interior de la Secretaría de Economía existe la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior. Esta dirección se va a encargar de administrar todo lo que tiene que ver con los permisos, aun cuando los permisos sean regulados por otras entidades como puede ser COFEPRIS, SAGARPA, Semarnat, tienen que pasar por esa Dirección General de Comercio Exterior, que es el administrador de toda esta regulación y restricción no arancelaria, ¿no? Esa es una dirección muy importante y muy relevante en el comercio exterior. También tratándose de medicinas, de productos alimenticios y también de algunos productos que pueden ser nocivos a la salud, como el tabaco o el alcohol, es muy relevante el papel de la COFEPRIS, ¿no? Que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios. Todos los países en el mundo tienen una entidad similar. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es la FDA, la Food and Drug Administration, y lo que busca es garantizar la seguridad de los productos que ingresan a México. En la práctica, esta autoridad tiene mucha carga de trabajo, es muy lenta en resolver los trámites. También por eso es que tener mucha precaución. Si nuestro producto que vamos a importar está sujeto a una regulación de COFEPRIS, tomarlo muy en serio para medir bien los tiempos, ¿no? Porque sería catastrófico que la mercancía llegue a nuestro país y no se cuente con el documento que nos piden las autoridades, porque entonces pues la mercancía no va a poder ser importada y hay en la aduana plazos, ¿no? Si la mercancía no es importada en cierto plazo, pues la mercancía pasa a propiedad del fisco. Otras autoridades relevantes es la Secretaría de Defensa Nacional, cuando se trata de explosivos, armamento. Aquí hay que tomar en cuenta que hay mercancía que no es que traigamos una K-47, una pistola, sino muchas veces se trata de productos químicos que pueden estar sujetos a regulación de la SEDENA, ¿no? Y hay veces que los productos pueden estar sujetos equivocadamente, ¿no? Nos tocó ver un caso en el despacho hace un año del polvo de magnesio, ¿no? Donde el polvo y las barras de magnesio, ¿no? Que equivocadamente, por un tema de clasificación arancelaria, estaban regulados por un permiso de SEDENA, ¿no? Y lo que se tuvo que hacer ahí fue aclararle a la Secretaría de Economía y a SEDENA que equivocadamente los lingotes de magnesio estaban regulados por un permiso de SEDENA, ¿no? Cuando el lingote de magnesio no tiene ningún problemática de ser explosivo, como sí lo puede tener el polvo, ¿no? Y el absurdo de la regulación era tanto que la clasificación pedía el permiso para el lingote, que el lingote es el producto seguro, y no te pedía el permiso para el polvo de magnesio, que el polvo de magnesio sí es el inseguro. Entonces, así de grandes pueden ser las incongruencias, pero hay que detectarlas y en su caso hacérselas ver a la autoridad para que corrija, ¿no? Para que corrija los documentos. También tratándose de temas alimentarios, es relevante la SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ¿no? Tratándose por ejemplo, de pieles o maderas, ahí entra en aplicación la Semarnat. Y por último, desde hace más de 10 años está en México en vigor la BUSEM, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Esta es una petición de la Organización Mundial de Comercio, pero también de la Organización Mundial de Aduanas, que los países tengan una ventanilla digital en la cual los importadores y exportadores puedan subir los documentos necesarios para importar y exportar. Y también para que no tengan que estar presentando 2, 3, 4, 5 veces los mismos documentos. Claramente la idea es sensacional, en teoría es perfecto. Lo que hemos visto con la operación de la ventanilla única, si bien tiene muchas ventajas en su operación, ciertos trámites pueden ser muy difíciles de realizar en esa ventanilla por las limitantes en cuanto a la calidad de los documentos, en cuanto al escanearlos, en cuanto al peso de los documentos, ¿no? Y ha habido trámites que nosotros hemos tenido que subir, donde le hemos tenido que invertir más de 10 horas estando frente a la computadora para poder subir la información a la ventanilla única digital, ¿no? Y si me dices, ¿qué hubieras preferido? ¿Estar 10 horas con la ventanilla única o haber llevado el documento en físico a la autoridad? Pues, y te hubiera tardado 1 hora, pues la respuesta creo que es obvia, ¿no? Esperemos que siga mejorando esta herramienta y mencionar que no es algo exclusivo de México, muchos otros países la tienen, inclusive platicando con colegas de otros países, hay países que económicamente están más desarrollados que México, sin embargo su ventanilla única apenas está en fase de implementación o apenas se implementó hace un par de años, ¿no? Entonces también eso es destacable. Llegamos al tema de los tratados internacionales. Aquí México tiene muchísimos tratados de libre comercio y tomar en cuenta que el contenido no es el mismo, ¿no? Si hoy vemos el TEMEC, es un tratado de última generación con más de 30 capítulos, donde hay capítulos de anticorrupción, capítulos de energía, capítulos de pymes. Hay muchísimas cosas que estrictamente no tienen que ver con el libre comercio, ¿no? Entonces, el TEMEC hoy por hoy es la punta de lanza en tratados, incluso tratándose de reglas de origen, innovó muchísimo con el tema de cómo exige, por ejemplo, el valor de contenido laboral tratándose de la industria automotriz, donde exige que determinado porcentaje del auto sea hecho con un salario alto. Y por otra parte tenemos tratados de libre comercio de primera o segunda generación, donde su contenido es muy distinto. Entonces, no porque conozcamos un tratado de libre comercio, podemos decir que conocemos todos, ¿no? El tratado con la Unión Europea vigente es un tratado pues, ya bastante añejo. Existe una negociación ya terminada con la Unión Europea. El texto de la negociación se puede consultar en la página de la Secretaría de Economía de cómo va a quedar el nuevo texto, pero pues existen todavía pasos para que se firme y para que después sea ratificado por el Senado y también por el Parlamento Europeo o Comisión Permanente, no recuerdo qué organismo en la Unión Europea es el que lo debe aprobar, pero viene por ahí también un nuevo TLC con la Unión Europea. Por último, el TPAT también es un tratado muy relevante y aquí hablar de la coexistencia con tratados, ¿no? México tiene tantos tratados que nos podemos encontrar con el fenómeno jurídico que podemos hasta escoger cuando la mercancía viene. Entonces, ¿qué aplico? ¿El Tratado de Libre Comercio que tengo con Japón o aplico el TPAT, ¿no? El TPAT que también se llama CPTPP. Y aquí podemos ver que pues a veces nos conviene más utilizar uno u otro por el tema de la regla de origen o incluso por el pago, por ejemplo, del derecho de trámite aduanero, ¿no? Que ahí es una discrepancia que existe entre el TPAT y el Tratado de Libre Comercio con Japón, donde en uno sí pagas y en otro no pagas.
Perdón. También en el tema del TLC, no confundir un TLC, un Tratado de Libre Comercio, con una zona de libre comercio. Una zona de libre comercio es lo que existe, por ejemplo, en la Unión Europea, donde las mercancías se mueven libremente, ¿no? No existe una aduana como tal para estar verificando, cuestionando, ¿no? Existen las aduanas, pero su papel es muy distinto al que sucede en México y Estados Unidos o Canadá, ¿no? Y también en otro nivel encontramos la Organización Mundial de Comercio, la cual tiene muchos acuerdos que regulan las reglas de forma multilateral, esto es decir, entre todos los países que forman parte de la OMC, y muy importante es que también la OMC tiene un órgano de solución de controversias, donde se pueden los países pues, arreglar y discutir aquellas problemáticas que tengan respecto a la interpretación de los tratados comerciales internacionales. Dicho esto, pasamos ya al momento de la importación, ¿no? El despacho aduanero es todo el conjunto de formalidades para importar o exportar que empieza con el llenado del pedimento. El pedimento es una declaración de impuestos. En el pedimento es donde se asienta la fracción arancelaria. En el pedimento es donde se relaciona la factura, donde se relacionan los documentos con los cuales estoy acreditando si cumplo los permisos, avisos o las normas oficiales. Y por tanto es muy relevante. Hoy por hoy el pedimento es totalmente en línea. Obviamente se puede imprimir, se puede hacer una representación gráfica del documento, pero todo está, todo es de forma informática, ¿no? Inclusive aquí muchos o la gran mayoría de los permisos que emiten las autoridades, pues ya se tramitan digitalmente y nacen digitalmente, ¿no? Anteriormente los permisos se emitían con papel seguridad y se veía la tinta del funcionario que firmaba. Pues hoy por hoy viene la cadena, el sello digital de la firma del funcionario, y como tal no hay un papel seguridad. Sin embargo, todo es verificable en el sistema informático de si se trata de un documento válido o no, ¿no? Y todo eso se hace a través del llenado de pedimentos y de estar transmitiendo la información en el sistema informático de aduanas, ¿no? Una vez que el pedimento está llenado, llega el momento de presentar las mercancías ante la aduana. Y ahí, al presentar las mercancías ante la aduana, puede ser que las mercancías pasen libremente o puede ser que exista un reconocimiento aduanero, lo que implica que personal de aduanas va a revisar que la mercancía está efectivamente declarada, ¿no? Que de una inspección física contra una inspección documental, la información coincide. Y si esto no coincide, va a iniciar un procedimiento que ahorita vamos a ver en las siguientes láminas. Para el caso, existen procedimientos simplificados para la importación y exportación. En el caso de pasajeros, lo cual obviamente hay reglas especiales, hay un listado de mercancía que puede traer un pasajero, y también mensajería y paquetería, ¿no? Pero muy importante es verificar los limitantes para estos procedimientos simplificados de importación y de exportación. Pasamos al tema de problemas comunes en el despacho, donde vemos que algo muy común es por un tema de clasificación arancelaria, pues te diga aduanas, oye, no iba en tal fracción, iba en la otra, entonces me debes impuestos. Oye, entonces tu certificado de origen te lo voy a invalidar, ¿no? O porque no cumple la regla de origen. Otro tema es tu mercancía, al estar incorrectamente clasificada, pues entonces no cumpliste con permisos y normas oficiales. Aquí es muy relevante porque incluso, además de que la mercancía puede ser retenida todo el tiempo que dura el procedimiento, también en aquellos casos donde no se cumplió con un permiso o una norma oficial mexicana de temas de seguridad,
no de etiquetado, sino temas de seguridad, la mercancía pasa a propiedad del fisco, ¿no? Entonces, no solamente me pueden determinar que pago impuestos, no solamente me pueden imponer una multa de impuestos de 130% de la omisión del impuesto, también, o 70% del valor de la mercancía, sino además el gobierno se queda con la mercancía, ¿no? Entonces también eso es, cuando platicamos luego con clientes en el extranjero, dicen, entonces, aún pagando la mercancía, pagando la multa y pagando la mercancía, ¿no la libero? No, no la libero, se la queda. Entonces, también tomar en cuenta esa relevancia de la sanción, ¿no? Otro problema muy común es que no se cuente con los papeles para liberar la mercancía. Y si no se cuenta con los papeles, pues se tiene que pagar el almacenamiento en la aduana y esto pues también impacta en los tiempos para liberar la mercancía, con lo cual pues se pueden incumplir los compromisos con los clientes finales que van a adquirir la mercancía aquí, ¿no? Entonces es muy relevante tomar en cuenta que estemos preparados para el momento de importar o incluso de exportar, ¿no? En postdespacho, como les comentaba al inicio, no porque la mercancía haya cruzado la aduana, no porque la mercancía ya la enajenamos, ya terminó la operación. El SAT tiene 5 años para revisar cualquier importación. Incluso tratándose de una importación temporal, el plazo se extiende porque es 5 años, pero después de que termina el plazo de importación temporal. Y los temas más comunes que revisa la aduana es el tema si se pagaron los incrementables, que estos son los gastos o costos que se pagan por transporte y seguro cuando el importador los está pagando. Y esto se detona el SAT saca conclusiones a partir de los Incoterms. Nosotros vemos que en la práctica es muy común que existan errores, ¿no? Y errores en muchas ocasiones de los agentes aduanales. Por eso ahora vamos a platicar de la importancia de la relación con el agente aduanal. El tema del origen de las mercancías. No porque cuente con un certificado de origen y haya pasado las mercancías, no quiere decir que no me vayan a revisar 3 años después. Existen mercancías que el SAT va y cuestiona al proveedor si él efectivamente emitió el certificado de origen. Y va más allá, no solamente revisa si la emisión fue correcta, sino revisa si cuenta con los documentos para comprobar el origen. Entonces, es muy típico que el SAT haga investigaciones de origen en países europeos, en países asiáticos como Japón, en Estados Unidos y Canadá, y revise si efectivamente el proveedor extranjero que emitió el origen, pues tiene con una planta de producción e incluso se meta con su contabilidad y pida información respecto a su integración de costos para checar si efectivamente el origen de las mercancías es válido en el fondo, si se cumplió la regla de origen que marca el Tratado de Libre Comercio. También un tema de fiscalización es la valoración aduanera. Cada quien puede declarar el valor de las mercancías conforme a lo que pagó por la mercancía. Como mencionábamos, si yo no pagué por la mercancía porque la estoy importando porque me la prestaron, eso no significa que yo le tenga que asignar un valor 0 o un valor de 1 peso. El valor tiene que ser equivalente a mercancías idénticas o similares, ¿no? Entonces, hay una práctica indebida y muy común, sobre todo en textiles y en calzado, donde los importadores ilegalmente declaran un valor menor al que efectivamente pagaron por la mercancía. Y con esto, pues pagan menos impuestos de importación. Entonces, el SAT constantemente está fiscalizando que el valor declarado sea el correcto. Y para lo cual incluso se valen de comparables y revisan
la información contra otros importadores en un mismo periodo de tiempo. Obviamente el tema de clasificación arancelaria que ya hemos expuesto de forma abundante, y el tema de integración de expedientes, ¿no? Ojo, también este tema toca puntas sensibles con la relación con el agente aduanal. Existe una obligación del importador de conservar sus expedientes de importación. Y esto no solamente es el pedimento, sino todos los documentos que se transmitieron junto con el pedimento, ¿no? Como facturas, como permisos, como certificados de NOMS. En la práctica, vemos que muchas empresas descansan totalmente en el agente aduanal y nunca le piden, nunca le exigen que les dé su expediente, y ante una fiscalización, lo primero que te pide la autoridad son los expedientes de comercio exterior, y tienes que tenerlos porque son parte de tu contabilidad. Y si nos volteamos y se los pedimos al agente aduanal, pues ya no nos contesta el teléfono, o ya no existe, o ya los perdió. Entonces, es muy importante tener control perfecto de estos expedientes de importación y de exportación. De exportación es relevante porque en exportación hay que recordar que la exportación, en una venta de exportación se aplica el 0% de IVA, y eso en la mecánica de acreditamiento de IVA va a tener la generación de un saldo a favor, es decir, que se va a obtener el derecho a que el SAT te devuelva impuestos. Entonces, en esas devoluciones de impuestos, cuando el motivo son actividades de exportación, siempre lo que te van a pedir es el expediente de exportación. Ya para aterrizar, para finalizar, y como preámbulo de los siguientes días, de las siguientes jornadas, el rol del agente aduanal es cada vez más relevante, porque muchas veces no solamente presta servicios de agencia aduanal, que esto es asistirte en el procedimiento de importación, sino hay empresas de agencia aduanal que prestan servicios de logística integral, ¿no? O hay empresas de servicios de logística que se han integrado, que han hecho pactos con agentes aduanales para prestar un servicio integral a los importadores o exportadores, ¿no? Inclusive ofreciendo transporte multimodal para llevar la mercancía de puerta a puerta. Muy relevante es que el agente aduanal es responsable de la clasificación arancelaria, y entonces no se puede tener contacto con el agente aduanal ya que la mercancía ya viene en camino, ¿no? Una operación de importación y exportación se tiene que preparar, y el primer paso pues va a ser sentarse con el agente aduanal o uno de los ejecutivos del agente aduanal bien preparado que nos señale correctamente la clasificación, ¿no? Y aquí es muy relevante que se verifiquen las credenciales del prestador del servicio, ¿no? Porque como en todo, pues siempre hay diversas calidades de servicios y diversos niveles de profesionistas. Y si el uso es recurrente de servicios de agencia aduanal, se recomienda mucho tener un contrato de prestación de servicios, sobre todo que se regule una cláusula de negligencia en caso de que, derivado de una mala práctica, de un error negligente del agente aduanal, pues el importador o el exportador tenga que pagar los platos rotos, ¿no? Y también hablando del transporte y seguro de mercancías, muy importante diseñar una ruta de importación y exportación con expertos en logística para ver cuáles son las vías más rápidas y más accesibles en términos económicos. Hay empresas que ofrecen todo el servicio puerta a puerta. También determinar con nuestro proveedor o con nuestro cliente quién paga qué, quién paga el seguro, quién paga el transporte, y con base en eso determinar el Incoterm correcto. Es muy común que los Incoterms que se determinan no sean los correctos, y es por desconocimiento de los mismos, ¿no? Y un Incoterm mal pactado te puede llevar a una controversia con tu cliente, con tu proveedor, o te puede llevar a un cuestionamiento del SAT por el tema de fletes y seguros, el tema de incrementables que comentábamos en las láminas anteriores. Y para finalizar,
el futuro de la aduana en México, existe un decreto presidencial que ordena la creación de la Agencia Nacional de Aduanas. Se requieren de ajustes legislativos parte del Congreso, pero es un hecho que va esta separación, donde entonces aduanas que hasta hoy había sido dependiente, un hijo del SAT, ahora va a ser un hermano del SAT. Este es un modelo que ya existe en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, aduanas es la agencia que se conoce como CBP, el Customs Border Protection, y es independiente al Internal Revenue Service, ¿no? Entonces, este tema que existía en México de dependencia de aduanas del SAT, pues era atípico si lo comparábamos con Estados Unidos. Ver que, como se ha dicho abiertamente, hay una militarización en las aduanas por temas de contrabando, de a la alta y gravísima corrupción que existe en las aduanas. Se considera que al militarizarlas, pues se va a disminuir o eliminar la corrupción existente, ¿no? Entonces, por eso es que son militares los que actualmente controlan las aduanas. En el propio decreto de creación de la Agencia Nacional de Aduanas se señala que para ocupar los puestos en las aduanas se le va a dar preferencia a los que tengan perfil militar, ¿no? Perfil de formación militar, ¿no? Y en este esquema, todo el tema del despacho aduanero, el tema de la importación y exportación lo mantiene la Agencia Nacional de Aduanas, pero las facultades de fiscalización post-despacho, lo que sucede 5 años después, lo mantiene el SAT, ¿no? Entonces, ahí va a haber una diversidad entonces de entes de fiscalización. Al momento de la fiscalización de la aduana es la Agencia Nacional de Aduanas, y post-despacho pues es a través de el SAT, ¿no? Con esto termino. Sabine, no sé si quieras agregar algo o quieres comentemos las preguntas hechas por los asistentes. Bienvenidas. Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que sí vamos a empezar con las preguntas. Tu presentación fue muy amplia, muy completa para que los asistentes vean que realmente es muy necesaria la debida preparación de una operación tanto de importación como de exportación. Y a los asistentes quiero recordarles, dado que hay muchas preguntas de índole fiscal, que precisamente el siguiente tema que trataremos dentro de 2 semanas, en concreto, serán los aspectos fiscales del comercio exterior, es decir, la interacción del área contable con el área de comercio exterior. En este sentido, yo sugiero que nos centremos hoy en las preguntas que no van tan dirigidas a los beneficios fiscales en concreto, sino más generales. Así empezamos con una primera pregunta que nos hacen, donde preguntan si ya la Secretaría de Marina tiene la administración y el mando de las aduanas o no, y a partir de cuándo sería esto. Y la Secretaría de Marina va a tener el mando de los puertos, ¿no? Que es la parte de la infraestructura, la instalación donde están las aduanas marítimas. Pero en general, aduanas, ya de facto desde hace varios meses, en varias aduanas ya las cabezas, los administradores de aduanas ya son militares o exmilitares, ¿no? Y esto con la Agencia Nacional de Aduanas, pues nada más se va a formalizar lo que de facto ya sucede, ¿no? Ok. Ahora, preguntan también si sigue existiendo los beneficios fiscales en materia del régimen de maquila, o sea, del IMEX. Sí, las empresas IMEX tienen beneficios para la importación, que es el no pago del impuesto general de importación, y si además se tiene una certificación IVA que te da el SAT, tampoco paga el impuesto al valor agregado,
Pero además de eso, las empresas IMEX, que son controladas, que son un mero cascarón de una entidad extranjera, tienen muchos beneficios fiscales para la entidad extranjera. Entonces, en muchas ocasiones, una empresa extranjera viene a México, pone la empresa IMEX y si sigue las reglas de la ley del impuesto sobre la renta, va a tener beneficios fiscales que protegen a ese extranjero que está haciendo esa actividad en México a través de la empresa IMEX, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una empresa IMEX o maquiladora para efectos puramente aduaneros que tiene estos beneficios de no pagar impuestos, pero también hay una figura o una subespecie de la empresa maquiladora, de la empresa IMEX, que también goza de muy buenos beneficios fiscales en el pago de impuestos, siempre que se cumplan las reglas que marca la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y es importante tener esa distinción, ¿no? Como la IMEX para efectos totalmente aduaneros y la IMEX fiscal, ¿no? Luego, tenemos varias preguntas alrededor de lo que son CFDIs de traslado y importaciones temporales. Te las presento todas porque creo que me parece que se pueden contestar en conjunto. Por una parte, se mantiene la necesidad de emitir un CFDI de traslado para casos de exportaciones temporales. También preguntan si se puede hacer el retorno de mercancía previamente importada de manera definitiva a través de la emisión de un CFDI de traslado y por ende no pagar impuestos de exportación. Y finalmente, en el caso de las exportaciones temporales para reparación, ¿qué tipo de factura se debe utilizar? ¿Una factura pro forma o cartas facturas, pero sin necesidad de estar timbradas por parte del SAT? Estas son las preguntas que tendríamos en materia de importaciones temporales. Sí, a ver, voy a agruparlas. A ver, creo que una muy directa era el tema de si yo exporté definitivamente, cuando regreso, la mercancía, si yo exporté definitivamente una mercancía que le iban a dar mantenimiento, cuando regreso, tengo que pagar impuestos. Entonces, porque no hice una exportación temporal, ¿no? Entonces, es una falla muy común. Por eso, si la mercancía va a regresar, expórtenla temporalmente. Para eso está la figura de la exportación temporal. Y no pagas ni IJI ni IVA, ¿no? Y en el tema de los FDIs de traslado y los FDIs de ingreso, ahí el tema de CFDI de traslado es opcional y muchas veces se recomienda su uso para con eso también darle trazabilidad, ¿no? Y con eso puede darle trazabilidad a una operación. Por ejemplo, cuando la mercancía no se está enajenando, y entonces por lo tanto no hay un CFDI de ingreso que tenga que estar vinculada con la exportación, ahí yo le veo más beneficios a emitir un CFDI de traslado, aunque sea opcional, le veo más beneficios a emitir el CFDI de traslado por una situación de trazabilidad de la mercancía. Inclusive hay ocasiones donde la mercancía pudiera, al momento que sale del país, todavía no hay una enajenación y hay una enajenación posterior, y los CFDI de traslado nos permiten esa maniabilidad para cuando ya se da la operación 3 meses después o 2 meses después, emitir el CFDI de ingreso y pues vincular ese CFDI de ingreso con el CFDI de traslado, ¿no? Con lo cual, si la venta ocurrió fuera del extranjero, pues entonces no es objeto del IVA, o hay que analizar si era tratamiento del 0% del IVA, y por eso es que a veces el CFDI de traslado, aunque es opcional, en muchas ocasiones tiene muchos beneficios por la trazabilidad de la operación. ¿Qué más? ¿Qué más? Preguntan también
¿cómo deben hacer las comercializadoras? Las comercializadoras tienen que refacturar las mercancías importadas, o cómo le hacen para no repercutir en el costo del producto. Lo que pasa es que sí hay que considerar que en México el DDP como tal no está permitido. Yo creo que aquí, me estoy imaginando, se refiere a la comercializadora, a la empresa que presta el servicio de importación para terceros, ¿no? Exacto. Ese es un tema bastante gris en la regulación. Inclusive ahorita en la reforma fiscal que está ahorita en el Congreso, viene una limitante para efectos de IVA, donde expresamente dice que pues, el IVA de importación solamente lo puede acreditar quien tiene a nombre el pedimento, ¿no? Entonces, entendemos que esta figura de las comercializadoras se utiliza pues sobre todo por la existencia de los padrones sectoriales, y hay empresas que por no tener el padrón sectorial pues recurren a la comercializadora, ¿no? Aquí existen diversas formas de darle certeza a la operación. Sin embargo, ninguna de esas va a ser pues totalmente a prueba de algún cuestionamiento. Creo que al SAT en general no le gusta la figura de la comercializadora, y sobre todo tener en cuenta pues que por algo existen los padrones sectoriales, ¿no? Y también me ha tocado ver que la principal razón de la existencia de la comercializadora es la existencia del padrón sectorial. Y si bien los padrones sectoriales son difíciles de obtener, no son imposibles, ¿no? Entonces, creo que una empresa en orden puede llegar a tener acceso al padrón sectorial, ¿no? Hay otra pregunta que me parece muy importante ahorita a raíz de la pandemia. Ha habido casos en los que a través de vuelos comerciales se han traído pruebas de COVID para uso interno de una empresa sin haber hecho la debida importación definitiva con permisos de COFEPRIS, agente aduanal, etcétera. Las empresas que las trajeron obviamente no tienen área de comercio exterior y ahora quieren saber si hay forma de regresarlas a Alemania, o incluso ¿qué se puede hacer para regularizarlas? Eso ya es muy complejo porque supongo que la trajeron como pasajero, ¿no? Entonces, como pasajero, pruebas de COVID no están en el listado de lo que sí puedo traer, como vienen videojuegos, bicicletas, palos de golf, eso sí puedo traer, pero pruebas de COVID no. Y una prueba de COVID pues tiene su regulación de COFEPRIS, ¿no? No sé, no menciona aquí el número, ¿no? Pero, por ejemplo, pues como todos, ¿no? Yo cuando me vine a Alemania, pues me traje mis 40 pruebas de COVID, pero son para mí, ¿no? Entonces, a la medida que no tengamos un negocio, estemos comercializando, es un tema ahí de sentido común, ¿no? Si se están aplicando de forma general, creo que en una empresa eso no sería recomendable porque esa prueba no cumplió con el permiso de COFEPRIS que te exige la regulación, ¿no? Entonces, pero pues por otra parte, si es para uso personal, pues esa es mi decisión y no estoy afectando a terceros, ¿no? Pero aquí lo relevante es si fue la empresa, creo que y si las aplicaran dentro del personal de la empresa, eso sería incorrecto, ¿no? También preguntan si hay alguna disposición oficial por la cual son los agentes aduanales los responsables de clasificar un producto. Creo que en este punto es muy importante sí recalcar que si bien el agente aduanal es el responsable ante las autoridades aduanales de la clasificación correcta del producto, sí requiere de un muy estrecho
una muy estrecha comunicación con el exportador del mismo para poderlo clasificar correctamente. No podemos esperar que un agente aduanal conozca todas las características de un producto ni sepa a qué será destinado ya sea al ser importado o al ser exportado. Pero no sé si hay alguna disposición oficial o artículo en la ley que remita a que es obligación del agente aduanal la clasificación. El agente aduanal sí es el encargado de la clasificación, incluso tiene responsabilidad en la clasificación, salvo que se trate de mercancías de difícil identificación, ¿no? Si es un polvo blanco, pues el agente aduanal no puede ser responsable de clasificar un polvo blanco, ¿no? Pero de cosas que son evidentes como una mesa de madera, pues tampoco se puede excusar de eso, ¿no? Es como si voy al doctor y no me receta la medicina, pues entonces ¿para qué voy al doctor, no? La agente aduanal es eso. Entonces, si hay ciertas cosas sensibles donde o el impacto de la clasificación es demasiado, es mucho, porque de eso depende un gran impuesto, o de eso depende un permiso sanitario, y si existen dudas razonadas, lo mejor es preguntarle al SAT, ¿no? Y si el SAT incluso da una respuesta negativa y se tienen los razonamientos, pues hay que impugnar esa respuesta ante tribunales, ¿no? Hay casos muy específicos donde pues el SAT también se equivoca, ¿no? Y los agentes aduanales también se equivocan, ¿no? Y también si la relevancia es mucha, pues pedir varias opiniones en los agentes aduanales, y también en casos, ahí los despachos de abogados también actúan dando opiniones, ¿no? Dando opiniones respecto de cuál es el razonamiento, ¿no? Y por eso también la relevancia en tu contrato con el agente aduanal, pues quede también claro eso, ¿no? Para que no se vayan a salir con que, pues es que no era mi obligación, ¿no? Aunque la ley lo dice, mejor un contrato, porque si de esa negligencia o mala decisión de la clasificación se detona todo un procedimiento económico, pues el agente aduanal tiene que ser responsable, ¿no? Ahora hay otra pregunta que nos dicen que desde hace años se presentó la propuesta de ir eliminando la figura del agente aduanal parecido a como es en Alemania y que uno mismo pudiera hacer los trámites. ¿Qué pasó con esta iniciativa y cuál es tu opinión al respecto? Existe una figura de representante aduanal que es cuando una empresa le da un poder a una persona física que tiene que ser su empleado y va a ser su agente aduanal personalizado, ¿no? Pero ese agente aduanal personalizado también tiene que cumplir con exámenes y con estándares de conocimiento, pero pues el acceso es se ve para empresas que pues, pueden invertir en tener ese tipo de recurso humano a su disposición, ¿no? Entonces, sí, conocemos varias empresas que operan de esta manera, e incluso empresas que operan de esta manera, eso no los excluye de tener, por otra parte, su operación con agentes aduanales independientes. Es decir, una parte de la operación la hacen con los agentes aduanales de la empresa, o sea, que son parte de la nómina, y otra parte la sacan para afuera, ¿no? Y el hecho de que no necesitemos una agente aduanal, hay posibilidades para ciertos montos, ¿no? Pero en principio, viendo el gremio de la agente aduanal y las problemáticas que puede haber en la importación, yo creo que se ve difícil que se vaya a eliminar la figura, ¿no? Por completo. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de esta sesión. Gerardo, te agradezco mucho tu exposición. A nuestros asistentes, espero que haya sido muy interesante para ustedes la misma. A las preguntas que no hemos dado respuesta, si por favor la pueden plantear por correo electrónico, les dejo mi
Correo es info@deinternational.com.mx y con gusto Gerardo y yo les daremos respuesta a estas preguntas y los esperamos, por favor, dentro de 2 semanas en el siguiente tema, que como ya lo comentábamos, son los aspectos fiscales del comercio exterior, es decir, la interacción que debe de haber entre el área contable de su empresa con el área de comercio exterior a fin de evitarles problemas con posibles auditorías y también tener toda la documentación debidamente en orden. Agradezco a todos su asistencia a este evento. Muchas gracias y buenas tardes.